¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarles y darle la bienvenida a esta emisión de jueves. Hoy vamos a poner sobre la mesa de debate el tema de la justicia ambiental feminista. Cientos de mujeres en nuestro país se convierten probablemente de manera inesperada en defensoras de la tierra y protectoras de su territorio, de sus recursos naturales, por diferentes ámbitos de despojo, por proyectos extractivistas, tala de bosques, saqueo de agua, megaproyectos mineros, entre muchas otras cosas. Resistencias femeninas que defienden su territorio desde valores, visiones, saberes ancestrales y prácticas agroforestales para salvaguardar la vida, su comunidad y el planeta. Así es que hoy hemos invitado justamente a una de esas luchadoras, mujeres en resistencia, quien con el apoyo pues, de una poderosa institución y acertada iniciativa de acompañamiento pues, ha logrado ser una suerte de misionera que en territorios mayas pues, acompaña a cientos de mujeres. Así es que le doy la bienvenida a Esther Pot, pues quien es una joven maya, 28 años, originaria de este pueblo allá en Quintana Roo, Tijosuco, justamente donde empezó pues uno de las llamadas guerras de casta. Ella es defensora, promotora y traductora en lengua y cultura maya. Te doy la bienvenida, Esther, muchas gracias. Sé que tu señal está un poco ahí inestable, pero te agradezco muchísimo por conectarte aquí con nosotras. Gracias y bienvenida. Gracias, muy buenas noches. Bueno, y Frinés Salguero, quien es la directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, y pues quien eres pues una de las líderes de este bellísimo proyecto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a ti, Jacaranda, y por visibilizar estas causas tan importantes. No, gracias a ustedes. Y déjame empezar contigo, si te parece, Esther. Me gustaría que nos compartieras aquí al público cómo empieza tu trabajo, cómo empieza tu labor en territorio maya, allá en Quintana Roo, acompañando a decenas de mujeres. Así es que yo te pediría que nos ayudaras ahí a comprender un poco cómo trabajas y cómo haces este acompañamiento. Pues muy buenas noches, gracias por permitirme compartir mi sentir en este espacio. Pues este caminar inicia cuando yo entré a estudiar la licenciatura. En lo ámbito académico empecé a darme cuenta que hay ciertas cosas que estábamos haciendo por la comunidad, pero en realidad no eran beneficios, al contrario, era un despojo de conocimientos, de sabiduría y sobre todo de esta riqueza de la lengua maya. Entonces, a través de eso, yo empecé a mirar desde dónde tenemos que caminar con esto, ¿no? Porque sí es bueno ser un académico, un investigador, un historiador, pero realmente luego estos académicos se aprovechan de los conocimientos de la gente. Entonces, al tener esta inquietud, empecé a participar en muchos espacios donde nos encontrábamos mujeres, hombres, espacios intergeneracionales, compartíamos estos sentires, nos espejeábamos y como que había esta convivencia, esta sinergia donde sentimos que teníamos estas mismas inquietudes, ¿no? Y conocer desde otras miradas, otras formas de construir esto y volver a caminar desde cómo nuestras abuelas y nuestros abuelos nos han enseñado. Ha sido como que retoñar en mi vida y decir de que pues mirar estos aspectos justo como lo mencionó al principio, el despojo de la tierra también tiene que ver con el agua, con todos estos elementos que tenemos en esta vida, pero desde luego aquí en nuestro municipio se mira mucho el despojo del territorio. Entonces quienes también sufren esto son las mujeres indígenas y también los campesinos, ¿no? Pero por necesidad los campesinos a veces tienen que ceder su territorio y quienes también sostienen la vida de repente son las mujeres, y al sostener la vida también, y el hombre al querer entregar parte de su territorio, pues también ponen en riesgo la vida, ¿no? Entonces como que esta inquietud me ha permitido caminar y sí, como yo siempre comento, yo no me miro dentro de un espacio y quedarme situada ahí. A mí yo me nombro como una misionera que le encanta caminar de comunidad en comunidad y desde ahí aprovechar este espacio con las mujeres y los hombres, desde luego, para despertar esta conciencia. Yo creo que una de las herramientas que me ha permitido construir y deconstruir, aprender y desaprender justo es esto, hablar y comunicarme con la gente desde la lengua materna, desde nuestra lengua maya.
porque creo que eso es una semilla que tenemos y que nos ha permitido esta comunicación y entender ese sentir también cuando la gente nos comparte sus inquietudes o qué los está lastimando. Entonces, desde ahí he empezado como que transitar y esto me ha permitido conocer a muchas organizaciones y colectivas que más adelante, pues, me imagino que vamos a compartir, ¿no? Claro que sí. Friné, desde el Instituto de Simone de Beauvoir, ¿cómo empieza este acompañamiento y sobre todo cómo se da con mujeres defensoras de la tierra, sobre todo en un momento en el que, como sabemos, son totalmente vulnerables? Hay amenazas, asesinatos en contra de defensoras, mujeres de tierras y de comunidades. ¿Cómo empieza todo esto? Porque no es tarea sencilla. Claro, bueno, nosotras, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir es una organización feminista que tiene ya más de 20 años en la formación de liderazgos sociales de mujeres. Y hemos tenido un enfoque también muy intercultural y hemos trabajado con grupos de mujeres indígenas, con grupos de mujeres afrodescendientes, y a lo largo de esa trayectoria formativa de 20 años hemos logrado generar redes, hemos logrado generar alianzas territoriales que nos ha llevado a profundizar en diferentes temas en los territorios, como es la defensa de la tierra y el territorio, vinculado, como bien lo dijiste, a la defensa ambiental y al cuidado de la vida y de la tierra. Entonces, el instituto ya es un referente en formación feminista y hoy en día creo que nosotras lanzamos las convocatorias a través de nuestras redes también territoriales y así es como llegamos a las defensoras de tierra y territorio. ¿Se acercan ellas a ustedes? Digamos. Ellas se acercan a nosotras, pero ha sido una construcción de confianza, una construcción de redes por más de 20 años, ¿no? Por más de 20 años haciendo trabajo territorial desde la organización y formando liderazgos feministas. Entonces también estas líderes comunitarias que vienen de otros programas, del programa de mujeres indígenas, del programa de mujeres afrodescendientes, pues nos han conectado también con otras redes y así el instituto se ha vuelto un referente también en lo territorial y entonces ahora también es una cosa de dos vías, ¿no? Nosotras las buscamos, pero también hay defensoras que se acercan al instituto por el trabajo que hacemos nosotras en formar, acompañar y vincular a estas defensoras o a estas mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, trabajadoras del hogar, ¿no? A mujeres que, como bien dices, viven en condiciones de mayor vulnerabilidad y lo que queremos es formar estos liderazgos sociales para que ellas tengan más herramientas, ¿no? Y puedan también conocer a otras mujeres, vincularse, articularse y articularse con otras y con otras organizaciones también y tener espacios en medios y en lugares donde históricamente no han tenido una representación y que puedan articular de manera más efectiva para hacer la defensa de derechos desde sus contextos y desde su propia cosmovisión. No, y además fundamental esa articulación porque pues hay una cantidad de movimientos femeninos en todo el territorio y como tú dices, no siempre están conectados. Pero Esther, a ver, y esta es una pregunta que me gustaría hacerle a las dos porque no es sencillo enfrentarse en este momento, Esther, Friné, a una manera de entender el desarrollo, la modernidad, el progreso. Entonces yo creo que no es nada fácil cuando tú llegas y hablas con mujeres en territorio, mujeres en comunidad y hablar del tema del despojo, ¿no? O el tema, digamos, de la defensa del territorio, de su propia cultura, pues también se enfrenta con alguna forma de pensar que tiene que ver con esta idea de modernidad o desarrollo que pues ni modo, ¿no? Si se pierden tierras o se pierden culturas, pues no hay problema. ¿A qué te enfrentas tú y cómo le das la vuelta a ese pensamiento, Esther? Sí, yo creo que ahí no es como que llegar e imponer, ¿no? Lo que me ha ayudado mucho es pues decirle a las mujeres que tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Si acostumbramos llevar nixtamal, si acostumbramos a hacer tortillas, si acostumbramos criar a las gallinas, si acostumbramos sanar con plantas medicinales, eso es una forma de cómo podemos seguir transitando en la vida, ¿no? Porque justo yo le platico a las mujeres, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, pues ahí ellas se vieron que muchas mujeres que trabajan las plantas medicinales, mucha gente se acercaron a ellas, entonces ellas al mirar esto también ven esta perspectiva de que a veces el desarrollo está llegando a imponer las ciertas, pues sí, creencias que ellas han trabajado desde siempre. Entonces, como que creo que ahí está esa semilla cuando les comentamos que desde las gallinas, por ejemplo, cuando tú crías a tu gallina,
les das el resto de, por ejemplo, las plantitas, o de repente caen los frutos del árbol que tú mismo siembras y vas cuidando. Entonces estamos criando a una gallina también orgánica, ¿no? Y cuando nosotras consumimos a esa gallina también evitamos como que ponernos en riesgo en tener enfermedades, como por ejemplo ahora en los súper estamos comprando gallinas con químicos, ¿no? Entonces como que también todo eso la gente reflexiona y dice, sí, antes nuestros abuelos llegaban a los 70, 90, incluso a los 100 años, ¿no? Y ahora son muy pocos los abuelos que estamos mirando ahora, y ahorita lo que se está mirando es muchas enfermedades. Entonces desde ahí la gente como que empieza a reflexionar. Creo que también esta parte de comparar el desarrollo con la historia que hemos caminado, también ha sido como que algo que los ha hecho reflexionar. Pero sí ha habido como que esas formas de decir que pues sí, tú solo no quieres el desarrollo, no quieres que nosotros nos desarrollemos o tengamos la oportunidad de salir como tú has salido, ¿no? También he recibido comentarios de mis compañeras mujeres, porque tú has viajado, has conocido más y tú no quieres eso para nosotras. Entonces yo les comento, justo es lo que quiero, ¿no? Hay muchos espacios que están acompañando a mujeres con estas formas de pensar, de mirar y de sostener la vida, de seguir viviendo como hemos vivido. Y desde luego está el desarrollo, pero también podemos ser parte del desarrollo, pero tenemos que aprender desde dónde vamos a caminar y qué tenemos que entregarle al desarrollo de nosotros y qué no le tenemos que entregar también a estos cambios que vienen en la actualidad. De acuerdo. Permíteme hacer una pausa. Esperemos que se mejore un poquito tu conexión, y si no, seguimos conversando contigo y con Friné del Instituto Simón de Beauvoir. Volvemos aquí a Debate 22, no se vayan. Gracias por continuar con nosotras aquí en Debate 22, y estamos hablando sobre el tema mujeres defensoras del territorio. Friné, hace un momento conversábamos con Esther sobre ese tema que me parece muy importante, ¿no? O sea, cómo mediar esta idea de progreso, de desarrollo, sobre todo en comunidades donde las mujeres se enfrentan a esta idea de que pues un megaproyecto va a llevar eso, justamente progreso. ¿Cómo lo trabajan ustedes, ¿no? Y a partir de este proyecto que es muy, muy hermoso, Mujeres de Fuego y Tierra, ¿cómo lo hacen? Bueno, es que a mí, en mi opinión, las defensoras tienen claro que es el desarrollo. Yo creo que donde tendría que permear una idea distinta de desarrollo es en nosotras, en la comunidad, en lo urbano. Porque tenemos una idea de desarrollo que es muy capitalista, y lo que quiero decir no es una idea así súper roja, sino es muy normal. Ponemos la vida al servicio del capital. Todo el tiempo la vida está produciendo, si es que acaso tenemos tiempo de vivir la vida, ¿no? Porque está puesta pues al servicio del trabajo, al servicio de la acumulación, del capital, y no se pone la vida al centro de la discusión, ¿no? Ahora también es una agenda, y yo creo que en los territorios está mucho más permeada la idea de poner la vida al centro. Y yo creo que una parte preciosa del podcast que hicimos con Defensoras de Tierra y Territorio es precisamente señalar cómo estas personas en el territorio tienen una vinculación muy distinta con la vida y con la salvaguarda de la vida, y que entienden de manera mucho más directa que sin vida y sin territorio no hay progreso, pero tampoco hay alimentos, pero tampoco hay la posibilidad de seguir viviendo. Entonces creo que nosotras también tendríamos que empezar a desarrollar una idea de desarrollo distinta, mucho menos capital, que tome en cuenta que sin la preservación de la vida y de la vida natural, de la naturaleza, pues no va a haber comida en un futuro, no va a haber medio ambiente sostenible. O sea, ya lo estamos viendo, ¿no? Ya lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo. Entonces nosotras ya no sabemos también cómo hacer ese vínculo, ¿no? Entre que el progreso, entre qué entendemos por progreso, y entre que el progreso no necesariamente es la vida al servicio del capital, y además del capital de unos cuantos. Sí, un capitalismo depredador. ¿No? Exacto. Sí. O sea, no es como una vida capital que se distribuya. Es una vida capital para unos cuantos, ¿no? Y para las demás personas es una vida de precariedad, o sea, o es una vida pues extenuante, ¿no? Así es.
Entonces yo creo que ellas lo tienen muy claro, o sea, ellas tienen muy claro que el desarrollo tiene otra cara, ¿no? Y tiene otra naturaleza que no necesariamente convive con la idea de que todo lo tenemos que depredar para seguir produciendo. Así es. Esther, tienes un programa de radio justamente allá en Quintana Roo. ¿Cómo trabajas, cómo convives, cómo haces llamados a otras mujeres justamente para defender esta idea de vida, de territorio, por encima, como decía Friné, pues de este capitalismo depredador que de alguna manera pone la vida al servicio del capital? ¿Cómo lo haces, Esther, desde ese programa? Realmente este intercambio, este palabrear con la gente, creo que ha sido de manera más directa. No hay un programa especial en donde se nombre estos temas, porque hablar también de eso, ¿no? Por ejemplo, la directora del instituto mencionaba que de repente en las instituciones también hay que ser muy cuidadosas de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué estamos nombrando? Entonces, como que el acercamiento que tengo con la gente es directamente palabrear. Y sí, de repente el micrófono lo he visto como un instrumento para compartir ciertos sentires, pero nombrarlo tal cual son, como apenas lo comentó la compañera, pues no, o sea, creo que para poder hablar en los medios sobre eso, tenemos que romantizar un poco, pero no a eso se debe, no tenemos que romantizar las cosas, tenemos que nombrarlos tal cual. Entonces yo creo que palabrarlo, hablarlo, platicarlo ha sido la mejor forma, porque también se profundiza. Por ejemplo, yo aplico mucho esta palabra que tenemos en lengua maya, que es el tzicbal. O sea, de que cuando hay un tzicbal, hay un momento de donde se reúne la gente, platicamos de nuestros sentires, entonces es ahí cuando uno siente desde dónde va a tomar la idea. Se quiere hablar de ese tema, si no se quiere hablar, mejor detenerse y ya no hablarlo, ¿no? Entonces, como que yo he aplicado mucho esta parte del tzicbal y sí, como lo comentaba anteriormente, tenemos que tener mucha delicadeza con ese tema porque no con cualquiera lo podemos platicar. Entonces, también como personas que miramos este desarrollo que nos está dañando, de repente hace poco le compartí a una compañera, de repente sí sentimos esa necesidad de platicar estos temas, porque no toda la gente lo puede hablar, no cualquier persona se atreve a hablarlo. Entonces, como que sí, el tzicbal es algo que he llevado conmigo y cuando hay su oportunidad y la gente quiere hablar de eso, también me permito hablarlo, porque ese es un tema que tenemos que tratar con mucha delicadeza. Entonces, y no debe de ser nada sencillo, perdóname que te interrumpa, pero digo, no debe ser nada sencillo porque justamente todo el tema territorial está vinculado pues a lo masculino, no a una defensa desde eso, ¿no? Desde la parte de lo masculino, y hay mucho machismo, me imagino, al que te enfrentas y al que se enfrentan muchas mujeres en ese terreno. Yo creo ahora sí se mira mucho el machismo. Yo escucho la historia de mi mamá, desde cuando antes no existía este desarrollo, ¿no? Por ejemplo, mi papá compartían, se iban juntos a la milpa. Cuando mi papá regresaba de la milpa se tenía que cortar en las calabazas y mi mamá sacarle la semilla, como que había un trabajo colectivo, ¿no? Pero cuando viene el desarrollo también muchas cosas van cambiando, incluso en el embarazo. Cuando mi papá sabía que mi mamá estaba embarazada antes de que naciéramos, mi papá tiene que ir a cortar leña, tiene que bajar el maíz necesario, el frijol, ¿no? Para dejar todo listo, porque él es quien se va a hacer cargo de mi mamá esos días. Entonces, pero sí, ahora se mira mucho el machismo. Ahora los hombres ya no miran la tierra como sagrada. A veces ahora ellos quieren vender la tierra, quieren sacar el dinero con la tierra, ¿no? Entonces es ahí donde empiezan, entonces como que las mujeres ya no tienen esta oportunidad de decidir también por la tierra. Sí, cuando el esposo fallece, sí tiene derecho, pero mientras el esposo siga vivo, la mujer solo tiene derecho a estar presente si de repente su esposo no puede asistir en una junta ejidal, ¿no? Y justo es lo que estamos mirando ahora en mi situación. Mi mamá no puede opinar en las juntas porque mi papá sigue vivo, solo va en representación de mi papá.
Entonces los hombres, quienes son mayormente quienes participan cuando llega un proyecto en la comunidad, ellos siempre van a decir que sí. Entonces sí, ahora sí se mira más el machismo, y yo creo que eso también tiene mucho que ver con el desarrollo que nos han pintado. Así es. Friné, Mujeres de Fuego y Tierra. Sí. ¿De qué trata? ¿Cómo van construyendo? Porque hay una serie de podcasts que son historias, relatan historias muy hermosas justamente de mujeres que están luchando en territorio mexicano. También por ahí hay una historia de una mujer guatemalteca. Cuéntanos un poquito de esto que están ustedes haciendo y cómo se puede acercar la gente también a estos podcasts. Claro, bueno, este es un podcast de 3 episodios que precisamente cuenta desde la voz de estas mismas defensoras cómo ha sido su trayectoria, cómo ha sido su formación, cómo ha sido su vinculación con otras mujeres, cómo es su trabajo comunitario, cómo se han vuelto líderes, ¿no? Que a muchas seguramente les costó asumirse como líderes comunitarias, pero eso es lo que son. Entonces, son podcasts muy bellos porque te van contando a través de una trayectoria de vida cómo ha sido esa lucha y cómo ha progresado también esa lucha en un como contagio, ¿no? Comunitario, que también pues empiezan a tener más pláticas, como dicen las compañeras, ¿no? Empiezan a convencer a más gente o a platicar de estos temas entre distintas mujeres, y empiezan también a hacer una lucha territorial más comunitaria, ¿no? Más nutrida. Y ahí, en ese sentido, también creo que se visualiza mucho el cómo las redes de mujeres juntas, articuladas, pensando juntas y trabajando juntas y compartiendo saberes e intercambiando saberes, también son muy potentes, ¿no? Y entonces ellas empiezan también a abrir y buscar espacios de mayor participación dentro de la comunidad, porque como ya lo comentó nuestra compañera, no olvidemos que en México menos del 20% o 23% de las mujeres tienen tenencia de la tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces también, pues, el que ellas platiquen, dialoguen de estos temas y empiecen a pensar en cómo moverse juntas, en cómo hacer esas diferencias juntas, esos cambios, y que puedan expresar también que son cambios para el bien comunitario, no solamente para el bien de ellas o para el bien de unos cuantos, sino que son como agendas que van a traer un mayor bienestar a la comunidad y al mundo, porque lo vuelvo a repetir, ¿no? Sin esa defensa territorial, pues tampoco nosotras vamos a tener soberanía alimentaria ni vamos a tener mucho más goce de la vida. Entonces, me parece que es muy poderoso hacer estos procesos de formación, articulación, porque entonces ahí lo vemos claramente en ese podcast, cómo las mujeres juntas avanzan, pues de manera increíble, ¿no? Mujeres juntas poderosas, ¿no? Exacto. ¿Y estos podcasts, hay manera de acercarse a ellos? ¿Cómo? Sí, nosotras tenemos en Spotify, claro, en Spotify tenemos un canal, ¿no? Que es ILSB en Spotify. ILSB Radio, Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, son las siglas, ¿no? Sí. ILSB Radio, y ahí van a encontrar no solamente esta serie de podcasts, sino otros que hemos hecho a lo largo de la historia del Simón, pero creo que ahora lo que venimos a proporcionar y lo que nos parece fundamental es que escuchen de verdad con atención las historias. Mira, hay un pedacito en donde una de las mujeres se cuestiona a sí misma si quiere ser mujer milpa o mujer agrocultivo, y es precioso porque es como, o soy más pausada y hago una cosa a la vez, ¿no? Y me dedico a esa cosa que hago, o hago de todo al mismo tiempo, que es un poco lo que nos pasa a nosotras, ¿no? Entonces yo me reflejé mucho en esa frase y decía, bueno, es que en las ciudades, en las urbes, ¿no? Claro. Somos mujeres agrocultivos a la N potencia, y nos deberíamos de seguir cuestionando si queremos ser mujer milpa. Totalmente. ¿No? Entonces, no sé, como escuchar esas historias y esa conexión que hay desde su lucha, desde su defensa territorial con la vida, el territorio y con algo mucho más grande que nos atañe a todos y a todas, creo que es muy, muy poderoso, y esperemos que se den esa oportunidad. Claro que sí, pues te quiero agradecer mucho, Friné, y también a ti, Esther, por este esfuerzo enorme, porque sé que pues justamente esto habla, como decíamos hace un instante, de esta brecha digital enorme al que pues, se enfrentan, ¿no? Muchísimas comunidades. Así es que gracias por este esfuerzo, Esther, por estar aquí con nosotras. Muchas gracias. De nada, agradezco mucho el espacio.
Y gracias a ti, Frine. Gracias, y bueno, pues estamos ahí muy pendientes de todo lo que hagan ahí desde el instituto y esta colaboración, este vínculo, ¿no? Que yo creo que me parece que es un trabajo muy horizontal y eso sin duda pues empodera a muchísimas mujeres. Gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias, Jacaranda. Y bueno, gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Recuerden que el programa se sigue transmitiendo simultáneamente por Twitter y luego por YouTube. Y pues nos vemos el próximo jueves aquí en Debate 22. Que estén muy bien. Hasta pronto.